Dios, creador del cielo y de la tierra, formó todas las cosas por la palabra de su poder para su gloria. Desde el principio tejió al ser humano con manos de sabiduría, creando un ser que refleja su gloria y para vivir en adoración y obediencia a su creador. Cada detalle de su creación es una expresión que muestra su gloria. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. The unchanging truth that God created humanity male and female is foundational not just to Christian belief, but to the entire structure of reality as God designed it. In the book of Genesis we read, "So God created mankind in His own image. In the image of God He created them, male and female He created them." Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una conferencia para toda la familia. Conoce a nuestros pastores invitados. Pero un hijo de Dios que muere, su gloria está en el cielo con Cristo. Compartimos ¿Hay algo en su vida que contradice eso en gran manera? Unos están visiblemente perdidos, verdaderamente perdidos. Si nos dejamos de congregar, no podemos proteger la santidad de la iglesia. Si nos dejamos de congregar, infinita no de nuestro crecer, Señor, que es misericordioso. We must resist the temptation to remain silent for the sake of comfort. Silence in the face of falsehood is not neutrality, it is complicity. We are called to be the primary educators of our children in the faith, and that means speaking clearly about the truth of who they are, explaining the beauty and meaning of God's design, and helping them understand that their identity is not something they create, but something they receive. This is not oppressive. It is liberating. It frees children from the burden of self-invention and places them securely in the hands of their Creator. una vez más, gracias al Señor por sus bondades y por sus misericordias. Espero que estemos listos para escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Tenemos con nosotros al pastor Carlos Pérez, pastor de la Primera Iglesia Bautista en la ciudad de Dalhart. Vamos a pedirle que empiece a pasar por aquí, lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchos de los que están aquí ya le conocen, ha estado usualmente en nuestras conferencias, así que hermano, desde ya le decimos mil gracias por hacer el tiempo para poder estar con nosotros. Aquí están sus cabras, perdón, sus ovejas, y hermano, el tiempo es suyo y que Dios lo use grandemente. Dios me lo bendiga, hermano. ¿Escuchan? Sí está prendido. Es verde aquí. ¿Escuchan ahora? Sí, ahora sí. Gracias. Hermano, qué gran privilegio poder estar aquí con ustedes en este día celebrando 6 años de la bondad de Dios y la misericordia de Dios, no solamente para con ustedes, sino también para con la ciudad de Amarillo.
Como decía el pastor Jonathan, mi nombre es Carlos Pérez y para los que no me conocen, soy el pastor de la primera iglesia bautista de Dalhart, Texas. Y hoy tengo el privilegio, hermano, de estar aquí acompañado con mi familia. Tengo a mi esposa Adi, que está aquí conmigo hoy, y a mi hija Isabela. Mi hijo Josué no está aquí con nosotros hoy porque está en la Florida estudiando. Y hoy está en su iglesia local también adorando al Señor. Y eso es lo que nos une a todos los creyentes de todas partes, que hoy nos congregamos en diferentes partes del mundo para adorar a nuestro Salvador, a nuestro Señor que vive para siempre. Amén, hermanos. En esta mañana quiero invitarles a buscar en sus Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, verso del 1 en adelante. Amén, hermanos. Efesios capítulo 4, y vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante. Específicamente vamos a leer hasta el verso 6. Dice la palabra de Dios de esta manera: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Vamos a leer nuevamente el versículo 6, hermanos. Dice la palabra de Dios: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Vamos a orar para suplicarle a Dios que habla nuestras vidas a través de su palabra en esta mañana. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia, oh Dios, con gratitud de nuestros corazones, porque hoy nos has congregado para celebrar la grandeza de tu nombre. Hoy nos has congregado para celebrar tu bondad, Señor, que grandemente has reflejado, Señor, y nos has manifestado en Cristo nuestro Salvador. Pero también hoy venimos con gratitud delante de ti, Señor, porque hoy Paramount en español está celebrando 6 años, Señor, de vida en este pueblo, en esta ciudad. Y por eso, Señor, te agradecemos, te damos gracias, Señor, porque por 6 años tú le has concedido, oh Dios, ser un faro de luz en este pueblo. Señor, yo te alabo y exalto tu nombre por tanta bondad, por tanta, Señor, compasión, Señor, que has mostrado a la ciudad de Amarillo a través de esta iglesia, Señor. Amado Dios, y ahora que vamos a escuchar tu palabra, yo ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para poder entender tu palabra y obre en nuestros corazones para que podamos obedecerla, para que podamos someternos a ella. Eterno Dios, te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo me ayude en esta mañana a proclamar tu palabra con poder, a proclamar tu palabra, Señor, con fidelidad, para la gloria de tu nombre y el bien, Señor, de la iglesia. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, como les decía, es un gran privilegio para mí poder estar con ustedes en esta mañana celebrando la bondad de Dios para con cada uno de ustedes y para con esta congregación en general. Y hoy, hermanos, el recordar todo lo que Dios ha hecho con ustedes y a través de ustedes durante 6 años, y al pensar en el impacto presente y futuro que Paramount en español está teniendo y tendrá en esta ciudad, creo que al celebrar estos 6 años, una pregunta debemos hacernos, una pregunta se hace necesaria, y es esta: ¿cómo queremos ser conocidos como congregación en Amarillo, Texas? Cuando nosotros pensamos en Paramount en español, cada uno de nosotros debemos, y cada miembro de la iglesia debe preguntarse esta pregunta tan importante: ¿cómo nosotros queremos ser
conocidos en esta ciudad. Cuando las personas piensan o escuchan el nombre Paramount en español, ¿cómo queremos ser recordados? Quizás algunos pueden pensar, queremos ser recordados por ser una iglesia que tiene muchos recursos, o que tiene una iglesia, por ser una iglesia que tiene varios programas, o hermano, quizás podemos traer a la memoria varias respuestas, y todas ellas muy buenas, y todas ellas muy bien intencionadas. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Escritura y estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que hay algo que no solamente Paramount en español, sino toda la iglesia, las iglesias locales cristianas, debemos anhelar ser conocidos por esto. Y es por ser una iglesia unida. Y hermanos, hoy en esta mañana yo quiero predicarles un mensaje titulado, hermanos, la unidad, un regalo que debe ser cuidado. La unidad, un regalo que debemos de preservar. Y quiero, hermanos, antes de desempacar las verdades que están en este pasaje, yo quiero llamar la atención de ustedes al hecho de que el tema de la unidad de la iglesia es un tema que ha sido bastante descuidado en los tiempos en que estamos viviendo, y usted se da cuenta en el hecho de que cada vez que en la iglesia se predica de unidad, o cada vez que un pastor dice voy a predicar acerca de la unidad de la iglesia, generalmente ¿qué es lo que viene a la mente de las personas? Tenemos problemas en la iglesia, o esa iglesia está dividida, o hay problemas porque el pastor va a predicar de la iglesia. Sin embargo, quiero argumentar con ustedes en esta mañana que el tema de la unidad de la iglesia, porque es un regalo que Dios nos ha dado como congregación, un regalo que debemos preservar, es un tema en el cual debemos meditar con frecuencia, y tenemos que refrescar en nuestra mente qué es lo que la Biblia enseña acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo y por qué es tan importante. Y es por esa razón, debido a la importancia que tiene la unidad de la iglesia, es que cada uno de nosotros, al celebrar 6 años de vida de Paramount Español, debemos de prestar atención a lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos en este pasaje que vamos a estar considerando. Hermanos, y esta es la verdad que yo quiero que usted se lleve a casa en esta mañana. Porque la unidad de la iglesia refleja el poder transformador del Evangelio. Debemos preservarla y cultivarla por la gracia de Dios, para la gloria de Dios, el bien de la iglesia y el testimonio de Cristo en nuestra ciudad. Esa es la verdad. Si hay algo que yo quiero que usted se lleve a casa en esta mañana, es esto, y se lo voy a repetir, porque la unidad de la iglesia refleja el poder transformador del Evangelio. Debemos preservarla y cultivarla por la gracia de Dios, para la gloria de Dios, el bien de la iglesia y el testimonio de Cristo en nuestra ciudad. Y esta es la verdad, hermano, que vamos a estar demostrando en el pasaje que hoy nos ocupa. Y con este propósito, lo primero que yo quiero que usted considere conmigo en este día es el llamado a preservar la unidad. El llamado a preservar la unidad de la iglesia. Y yo quiero que tú mires nuevamente conmigo el versículo 1. Dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre y con paciencia, soportándose los unos a otros en amor. Y el verso 3 dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si usted ha leído la carta a los Efesios con regularidad, seguramente usted sabe y se ha dado cuenta que la carta a los Efesios, aunque es una carta bien corta, solamente tiene 6 capítulos, está dividida en 2 partes fundamentales. La primera parte son los versículos 1 al 3, que contienen lo que muchos teólogos han llamado los indicativos del Evangelio. Y usted se preguntará quizás, ¿qué son los indicativos del Evangelio? Bueno, los indicativos son esas declaraciones, hermanos, que encontramos en la Biblia que nos revelan qué es lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo Jesús.
Y el capítulo 1 de Efesios comienza con esa declaración extraordinaria que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, aleluya, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y a partir de ese momento, él empieza a describir con un lenguaje, hermano, claro y profundo cada bendición que los creyentes hemos recibido en Cristo. En el capítulo 2 se enfoca en ir un poquito más profundo en lo que tomó, hermano, traernos a la salvación. Y en el capítulo 2 encontramos ese versículo que todos los cristianos conocen: porque por gracia habéis sido salvados. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Y en el capítulo 3 él va un poquito más profundo y a describir, hermano, detalles acerca del evangelio y cómo el evangelio luce en la vida de la iglesia. Esos primeros 3 capítulos son puros indicativos, mostrándonos, revelándonos qué es lo que ya Dios ha hecho a nuestro favor por nosotros en Cristo Jesús, que debe de generar en ti y en mí, en primer lugar, adoración. Adoración. Nosotros debemos adorar a Dios por todo lo que Él ha hecho. Hermano, si Dios no te ha dado nunca nada más, si todo lo que Dios te ha dado es Cristo, el perdón de tus pecados es suficiente. Es más de lo que merecemos. Es por gracia, y eso debe provocar en ti y en mí adoración al Señor, pero también debe de provocar una respuesta. Y es ahí, hermano, donde Pablo, después de mostrarnos lo que Dios ha hecho, en del capítulo 4 al 6, él empieza a mostrarnos cuál es la respuesta adecuada a todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y hermanos, si a partir del capítulo 4, Pablo empieza a aplicar el evangelio y todos estos indicativos en el día a día de la iglesia. Y me llama la atención cada vez que leo el capítulo 4, que Pablo comienza este capítulo, hermano, y la primera aplicación que él hace tiene que ver precisamente con la unidad de la iglesia. Una iglesia que estaba formada, él escribe una iglesia que está formada por judíos y gentiles. Una iglesia, hermano, que estaba enfrentando diferentes retos. Y la primera aplicación del evangelio es esta. Yo no quiero que tú pierdas de vista, hermano, las palabras, la urgencia con la que Pablo les habla y dice: yo pues, prisionero del Señor. Pablo estaba preso y dice: les ruego. Bueno, tú puedes experimentar, puedes sentir la pasión, la urgencia de Pablo en este versículo. Yo les ruego, y esa expresión yo les ruego habla que lo que él va a decir a partir de ese momento es de vital importancia para la vida de la iglesia. Yo les ruego a ustedes que vivan como es digno de la vocación con la que han sido llamados. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo: yo les ruego a ustedes, iglesia, que vivan como es digno del evangelio. Y cualquiera de nosotros puede preguntarse: bueno, Pablo, podemos decir amén a eso, pero ¿cómo eso se ve en el día a día? Y en el versículo 12 le dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia y soportándose unos a otros en amor. Y en el verso 3 encontramos un llamado, el llamado que Pablo le hace a la iglesia. Él explica este llamado y le dice: esfuércense. Esfuércense, dice el versículo 3, por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo primero que quiero que usted note, que el argumento de Pablo es este: por todo lo que Dios ha hecho por ustedes, ustedes ahora deben de vivir, la respuesta adecuada es esta: vivan de una manera digna del Evangelio. ¿Cómo hacemos eso? Viviendo con toda humildad, paciencia, y dice, pero específicamente él dice, esforzándose en mantener, en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una de las razones por la cual la unidad de la iglesia, preservar la unidad de la iglesia es tan importante, porque al hacerlo estamos preservando algo que Dios ha producido en medio de nosotros.
Y yo quiero que tú notes en esta mañana que el llamado de Pablo, cuando venimos al tema de la unidad de la iglesia, el llamado del Espíritu Santo a los creyentes no es a producir unidad. Dios no te está llamando, Dios no nos está encargando con la tarea de producir, de hacer posible, de dar a luz unidad en la iglesia. El llamado es a preservarla. Hermanos, y eso es un gran alivio para nosotros. Dice, y esto lo vemos en el hecho de que el texto dice, hermanos, preservad, esfuércense por preservar la unidad del Espíritu. Hermanos, y esa expresión, la unidad del Espíritu habla precisamente, apunta a la verdad de que esta unidad, este regalo tan precioso, lo produce el Espíritu Santo en la iglesia sobre la base de la suficiencia del sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Y eso lo vemos en esa expresión, esfuércense por preservar la unidad del Espíritu. Es el Espíritu quien la produce en el vínculo de la paz. ¿De qué paz está hablando aquí? De la paz que Cristo Jesús logró, hermano, compró por nosotros al dar su vida en la cruz del Calvario. Porque ahora, porque Cristo murió en la cruz del Calvario y nos reconcilió con Dios nuestro Padre, ahora a través de la predicación del Evangelio, a través de la predicación fiel de la palabra, el Espíritu Santo aplica el Evangelio en el corazón de pecadores, los reconcilia con Dios y sobre esa base venimos a ser una familia que podemos vivir en unidad. Porque hemos sido reconciliados con Dios y porque nuestras vidas están unidas a Cristo. El Espíritu de Dios, hermano, es quien crea esta unidad. Unidad que Dios nos ha encargado con la tarea de preservarla. Ahora, yo quiero llamar la atención de ustedes, hermano, que una de las razones por la cual este llamado a preservar la unidad y a cultivar esta unidad en el contexto de la iglesia local, se debe en primer lugar, como decíamos hace un momento atrás, porque la unidad de la iglesia, si hay una manera en que la iglesia puede ilustrar, y quiero enfatizar la palabra ilustrar. Fíjense que no estoy diciendo que es una de las mejores maneras que podemos proclamar, no, ilustrar. Una de las mejores maneras en que podemos ilustrar el poder transformador del Evangelio es, hermano, por medio de la unidad de la iglesia. Cuando el mundo los ve a ustedes, ve cómo ustedes viven, cómo nosotros vivimos como iglesia, no solamente en el templo, sino fuera de las paredes del templo, el mundo puede ver con claridad que verdaderamente Cristo es Señor y que verdaderamente el Evangelio es poder de Dios para salvar y transformar pecadores. En una ciudad, en un país, hermano, tan dividido, nosotros vivimos un tiempo tan difícil porque nuestra nación está tan dividida, tan fraccionada políticamente, y una iglesia unida en medio de una sociedad tan fraccionada y tan dividida es una ilustración al mundo de que que Cristo es la única esperanza del mundo. Una iglesia unida proclama al mundo, hermano, y proclama en este país de que la esperanza nuestra no está ni en el partido republicano ni demócrata, de que nuestra esperanza no está en los poderes políticos de este mundo. La unidad de la iglesia ilustra al mundo que la única esperanza es Cristo el Señor. Él es el único que puede unificar. Él es el único que puede reconciliar. Amados hermanos, y es por eso que la unidad de la iglesia es tan importante. Por eso Pablo dice, yo les ruego a ustedes que se esfuercen, vivan como es digno del Evangelio. ¿Cómo lo hago? Esfuércense en preservar la unidad que Dios le ha dado. Esfuércense en preservar este regalo hermoso que Dios les ha dado a ustedes. Es tan importante, hermano, la unidad de la iglesia también es tan importante, hermano, que incluso en esta oración sacerdotal que Cristo hace por los discípulos, Él, hermano, en Juan capítulo 17, Él ora por la iglesia, por sus discípulos. Que by the way, hermano, como dicen los americanos, cuando Cristo oró por sus discípulos, hermano,
¿Tú te has dado cuenta que Cristo oró por ti y por mí hoy? Que estamos aquí hoy también. Porque Cristo dijo, no oro solamente por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de estos. Él estaba orando, intercediendo por ti y por mí. Y una de las cosas que Cristo pidió al Padre, aleluya, no fue, oh Señora, oh Padre, al orar por estos y por los que han de creer, yo oro que tú los hagas feliz. Yo oro que tú los prosperes. Yo oro que tú los libres de problemas en este mundo. No, la oración de Cristo fue, Padre, yo ruego que como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Aleluya, para que el mundo crea que tú me enviaste. La iglesia debe proclamar el evangelio, pero también debe ilustrar el poder transformador del evangelio a través de la unidad de la iglesia. Mientras celebramos 6 años de vida, Paramount en español, esta es la exhortación del Espíritu Santo para ti. Haz todo el esfuerzo posible. Haz el foco de tu vida, la meta de tu vida, reflejar el carácter de Cristo, preservando la unidad de Paramount en español, para la gloria de Dios, para el bien de este pueblo, amados hermanos, ciudad, y por el testimonio de Cristo entre las naciones. ¿Qué hace que mexicanos puedan amar a brasileños? ¿Qué hace que brasileños puedan amar a mexicanos y cubanos y americanos o de diferentes nacionalidades? ¿Qué hace eso, hermano? ¿Quién puede hacer eso? Solamente uno, Cristo. Cristo el Señor. Amados hermanos, después de haber visto este llamado de preservar la unidad del Espíritu en la iglesia, después de haber considerado la urgencia de este llamado, yo quiero que tú consideres conmigo el requerimiento de la unidad de la iglesia, el requerimiento, hermano, de la unidad de la iglesia. Y bajo este encabezado, yo voy a estar mirando con ustedes qué es lo que necesitamos, qué se requiere para que podamos, hermanos, preservar este regalo. Hermano, lo que vamos a estar considerando a partir de este punto es bien importante porque debido a que Dios nos está llamando a preservar este regalo, hermano, tú y yo debemos responder de una manera adecuada. Y este llamado a preservar la unidad de la iglesia no tiene como propósito que usted y yo lo escuchemos y digamos amén y nos vayamos a casa. Este llamado demanda una respuesta de todos aquellos que estamos hoy aquí, que están en Cristo. ¿Qué se requiere para poder preservar este regalo? Bueno, amados hermanos, yo quiero que tú consideres en esta mañana que lo primero, al nivel más elemental, el requerimiento más básico que se requiere para preservar la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz es, hermano, la continua transformación de los miembros de la iglesia a la imagen de Cristo. Eso es lo primero que quiero ver, hermano. El primer requerimiento a nivel más elemental es este. ¿Qué se requiere de los miembros de Paramount en español para preservar la unidad de este cuerpo local? La continua, progresiva transformación de cada miembro a la imagen de Cristo. Y usted se preguntará, ¿dónde usted ve eso, pastor? Bueno, yo creo que tú lo mires en el texto, en el verso 2. Dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Ahora, yo quiero que tú pienses, hermano, conmigo en lo que Pablo está diciendo aquí. Él está mencionando algunas características, algunas virtudes que son necesarias, que estén presentes en la vida de los creyentes, en la vida de los miembros de la iglesia. Y cada una de estas virtudes, lo que tienen de extraordinario, hermano, es que cada una de ellas refleja de una manera clara y contundente el carácter de Cristo, nuestro Salvador. Cada una de estas características, hermano, o virtudes, fueron, hermano, ilustradas, fueron encarnadas en la persona de Cristo. Y algo que yo siempre menciono, hermano, en nuestra iglesia, y quiero también mencionarlo aquí, es que cada vez que nosotros leemos estas virtudes, yo quiero que tú entiendas que estas virtudes no son, lo voy a decir de esta manera, estas virtudes son
sobrenaturales. Estas virtudes no son naturales. Cada una de estas virtudes, hermanos, son contrarias a la naturaleza humana. Debido al impacto, al efecto del pecado en la naturaleza del hombre, debido al efecto del pecado en nuestro intelecto, debido al efecto del pecado en nuestras emociones, en nuestros afectos, y debido al efecto del pecado en nuestra voluntad, estas virtudes, hermanos, son completamente contrarias a la intención y a la inclinación natural del ser humano. Y el texto, hermano, Pablo nos está diciendo, vivan como es digno. Fíjate, hermano, importante, vivan como es digno de la vocación con la que fuiste llamado, o sea, vivan como es digno del evangelio. ¿Cómo lo hacemos? Vivan con toda humildad. Hermano, ¿qué es ser humilde? Humilde no es, hermano, no es la persona que solamente puede comprar ropa en Goodwill. O sea, cuando usted ve una persona que compra ropa de segunda mano, generalmente la gente dice, oh, él es tan humildito, él es tan humilde. No, usted puede comprar ropa en Goodwill y ser la persona más arrogante que ha pisado la tierra en tu época. ¿Qué es la humildad? La humildad no es falta de dinero. No es falta de recursos. La humildad, amados hermanos, a la luz de la Biblia, es la actitud del corazón que reconoce en primer lugar su dependencia de Dios, hermanos, su dependencia total de Dios, y que previene, es la actitud que previene tu alma de exaltarte sobre los demás. Por eso Cristo en las bienaventuranzas dijo, bienaventurados los humildes. Y esa expresión humilde es la persona, hermano, usted nunca ha tenido la oportunidad, yo sé que aquí en Amarillo quizás usted lo ha visto, pero si usted viaja a ciudades incluso más grandes que Amarillo, usted va a ver, hermano, bajo los puentes del expressway, personas que no tienen nada, son homeless, como le dicen aquí, que están pidiendo ¿qué cosa? Dinero o comida. Hay algunos que no usan bien el dinero que le dan, pero hay otros que sí. Pero el punto es que la palabra humilde, en este pasaje, hermano, de la que habla Cristo en la bienaventuranza, describe a una persona que sabe que no tiene nada y que depende completamente de la compasión y la misericordia de otra persona para poder vivir. Es la persona que viene y no sabe que no puede reclamar. Sabe que no puede exigir nada, que depende completamente de la compasión de otra persona. La humildad, hermano, como decía Martin Leyón, la humildad, hermano, es la capacidad, la habilidad de tener un adecuado concepto de ti mismo. Y cuando tú conoces a Dios y tú te das cuenta que tú eres un pobre miserable, que no eres tan bueno como tú crees que tú eres, que no te mereces todo lo que tú crees que te mereces, que tú dependes completamente de la bondad de Dios y la compasión de Dios para poder existir y para poder subsistir. Esa comprensión previene tu alma de sentirte superior a tus hermanos. Uno de los enemigos de la unidad de la iglesia precisamente es la arrogancia y el orgullo que permea el corazón de muchos llamados creyentes hoy. Amados hermanos, la humildad es una de esas virtudes que necesitamos para poder preservar la unidad de Cristo, la unidad de la iglesia, perdón. Y quiero decirle algo, hermanos, la humildad es el resultado de contemplar a Cristo a través de la meditación diaria en la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra y contemplas a Cristo, y tú puedes ver la gloria de Cristo, y tú puedes ver, hermano, la excelencia de Cristo, que siendo Dios, como dice Filipenses, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo. Yo creo que tú vayas en tu Biblia, hermano, a Filipenses capítulo 2, y vamos a leer, hermano, versos 3 al 8. Filipenses capítulo 2, versos 3 al 8. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Hermanos, vamos a hacer una pausa aquí por un momento. ¿Por qué usted cree que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia de los filipenses: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria? ¿Usted sabe por qué? Porque a pesar, aun cuando nosotros hemos sido regenerados y hemos sido transformados por el Evangelio, todavía hay un remanente de pecado en nosotros. Y debido a eso, hermano, todavía nosotros lidiamos con esa tendencia a hacer las cosas por egoísmo o por vanagloria. Y Pablo le dice a la iglesia: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Y mira cómo la humildad se mira, hermano. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. El creyente humilde, hermanos, es aquel que por la gracia de Dios puede entender y puede ver a sus hermanos y considerarlos como superiores a él mismo. Dice: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y cuando nosotros leemos esto, hermano, hay una pregunta que debemos hacernos: ¿a qué te estás aferrando tú? Que te previene, te impide ser humilde. ¿A qué te estás aferrando tú hoy que impide que tú consideres a tus hermanos como superiores a ti mismo? Amados hermanos, cada una de estas virtudes, humildad, mansedumbre, hermano, amor, son el resultado, son producidas por el Espíritu Santo en nuestras vidas, en la manera en que tú y yo contemplamos a Cristo. Y yo quiero enfatizar esto, ¿sabes por qué, hermano? Porque por eso decía que es requerido, para preservar la unidad de la iglesia, es requerido que cada miembro sea transformado en todo su ser a la imagen de Cristo. Hermano, si tú no contemplas, en la medida que contemplamos a Cristo, somos transformados por medio de Cristo, a través de su Espíritu, a través de su palabra. Cuando tú no eres transformado a la imagen de Cristo, tú estás siendo transformado a la imagen de otra cosa o de otra persona. Y mi pregunta que te hago a ti en esta mañana es: ¿a quién tú te pareces, hermano? Porque en la medida que nos parecemos más a Cristo, estamos en una mejor posición de preservar la unidad del Espíritu. Cada una de estas virtudes que Pablo menciona, vamos a regresar a Efesios, hermano, cada una de estas virtudes que Pablo menciona tienen que ver con cada área de nuestra vida. Afectan nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros afectos y nuestro intelecto. Amados hermanos, la mansedumbre, ¿qué es la mansedumbre? La mansedumbre es la gracia de Dios por la cual el creyente somete a la obediencia de Cristo sus derechos, impulsos y reacciones para tratar con ternura a aquellos que nos provocan a ira. Cuando tú eres ofendido por tu hermano, nuestra reacción natural, ¿cuál es? Mira, te voy a hacer así que, ¿verdad? O nos sentimos ofendidos o dañados, o nos sentimos menospreciados. No nos sentimos valorados. O cuando, hermanos, cuando sentimos o tenemos esa percepción de que no somos valorados en la iglesia, de que mi trabajo no es valorado quizás. ¿Cómo eso te hace sentirte? Nadie me valora,
nadie me considera mi trabajo. Y ese es el comienzo de una división en la iglesia. Por eso es requerido, ¿qué cosa? Humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Es retener, es someter, hermano, mis derechos, mis impulsos y reacciones a la obediencia a Cristo, para yo tratar con ternura, con la ternura de Cristo a mis hermanos. La paciencia es la capacidad dada por Dios para soportar con amor las debilidades y las provocaciones de otros, mientras esperamos en Cristo que Dios continúe perfeccionando la obra que un día comenzó en Él. Esa es la paciencia. Y el amor, hermano, es la gracia que Dios nos ha dado de inclinar el corazón del creyente a buscar la gloria de Dios en el bien espiritual de mis hermanos. Aun cuando esto demande sacrificio personal, tú y yo necesitamos ser transformados radicalmente, progresivamente a la imagen de Cristo para poder preservar la unidad de la iglesia. Y para esto, lo que tú y yo necesitamos hacer es desarrollar el hábito de contemplar a Cristo todos los días a través de su palabra. Desarrollar el hábito de caminar con Cristo en obediencia a Cristo todos los días. Pero esto también requiere diligencia. Aunque la unidad del Espíritu, la unidad de la iglesia es producida por el Espíritu, Dios nos ha llamado a cultivarla, a preservarla, y para eso se requiere diligencia. Por eso Pablo dice, esfuércense. ¿Sabes por qué preservar la unidad de la iglesia? No solamente se requiere que seas santificado en todo tu ser, sino que también requiere tu esfuerzo y tu diligencia, hermano, porque como decíamos hace un momento atrás, tú y yo lidiamos todavía con una naturaleza pecaminosa. Y nuestra naturaleza se revela contra estas verdades. Y por eso debemos someterla todos los días a la obediencia de Cristo. Tú y yo debemos esforzarnos debido al remanente de pecado que hay en nosotros, para que a través de nosotros, hermano, el nombre de Cristo sea glorificado, en lo que yo soy diligente en amar a mis hermanos, en ser pacientes con Él. Fíjate, hermano, que el texto dice, esfuércense, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero cuando Él está en el versículo 2, cuando Él habla de estas virtudes, Él termina el versículo 2 diciendo, soportándose unos a otros en amor. Y qué bueno que el Espíritu Santo aclaró esto, porque la idea no es, hermano, oh my goodness, tengo que soportar a Jonathan. Tan pesado que me cae ese hermano. Yo tengo que cada vez que lo veo en el templo tengo que reírme y pretender que... No, hermano. La idea es soporta las debilidades de tu hermano en amor. Porque tú amas a Dios. Tú vas a amar a tu hermano al punto que tú lo vas a soportar en sus debilidades. Vas a tener paciencia con él mientras oras y esperas que Dios continúe transformándolo. Para eso se requiere ser santificado y se requiere esfuerzo. Y por último, hermano, después de haber visto el llamado a preservar la unidad de la iglesia y después de haber considerado el requerimiento de la unidad de la iglesia, yo quiero por último ver con ustedes, hermano, el fundamento de la unidad de la iglesia. Y quiero que me dedique 2 minutos, hermano, en estos últimos minutos que me quedan, quiero enseñarte en la Biblia dónde está el fundamento de la iglesia. ¿Cuáles son las bases sobre las cuales la unidad de la iglesia descansa? Hermano, y el texto nos revela que hay 2 columnas, hermano, que sostienen la unidad de la iglesia. Y mi alma alaba a Dios, hermano. ¿Sabes por qué? Porque estas columnas son tan importantes, que son las columnas que sostienen la unidad de la iglesia a pesar de los tiempos y a pesar de ti y de mí. Porque lo cierto es que tú y yo no siempre nos esforzamos lo que deberíamos esforzarnos y no siempre mostramos la obra de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, la unidad de la iglesia, aunque debemos preservarla porque la produce el Espíritu, Él ha provisto también el fundamento que sostiene esas verdades, esa unidad a pesar de los tiempos y a pesar de nosotros. Y hay 2 fundamentos esenciales que sostienen la verdad, la unidad de la iglesia. Yo quiero que tú mires el versículo 4 al versículo 6. Dice, hay un solo cuerpo
y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Yo quiero que tú, este pasaje, hermano, yo quiero que tú lo pienses y lo consideres por un momento conmigo, porque es un pasaje que muchas veces leemos, hermanos, a la carrera, y no podemos entender muchas veces la profundidad de lo que Pablo está diciendo aquí. Hermanos, el versículo 4 dice, hay un solo cuerpo. Cuando la Biblia habla de la naturaleza de la iglesia, habla, hermano, usa diferentes imágenes visuales, recursos visuales para ilustrar, para que podamos entender la naturaleza misma de la iglesia. Y una de esas imágenes visuales, ¿cuál es? El cuerpo. Y el cuerpo, hermano, es una metáfora que la Biblia usa para ilustrar la diversidad de la iglesia, pero más que todo la unidad de la iglesia. Y cada una de estas verdades, hermanos, que Pablo menciona aquí, son eminentemente doctrinales. Yo quiero, hermano, mostrarte en esta tarde que una de las verdades o una de las columnas que sostiene la unidad de la iglesia a través de todos los tiempos es, hermano, la columna doctrinal de la iglesia. Es lo que nosotros creemos acerca de la iglesia a la luz de la Biblia. Es lo que nosotros creemos, cada una de estas cosas, hermano, un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Hermanos, déjame decirte algo, todos los verdaderos creyentes estamos unidos bajo la convicción, no solamente de que Cristo es la cabeza de la iglesia, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Estamos unidos bajo la convicción de que la iglesia no es un club social, no es una organización más en la sociedad. La iglesia es el cuerpo del bendito Salvador en la tierra. Esa es una convicción que une a los creyentes de todo tiempo, lugar y época. Pero también creemos que hay un solo espíritu, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, que obra en la iglesia y a través de la iglesia. Estamos convencidos, amados hermanos, que la evidencia de la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, yo quiero ser claro en esto, hermano, la evidencia más clara de que una iglesia está llena del Espíritu Santo no es lo alto que salten, no es cuánto se ericen sus miembros, no es hermano, cuántas cosas, lo voy a decir de esta manera, no es la medida, no son tus emociones. La evidencia más clara, la evidencia más clara de que una iglesia está llena del Espíritu Santo es una iglesia cuyos miembros viven unidos para la gloria de Dios y el bien de la ciudad. Somos el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo obra en cada creyente. Pero también creemos, hermanos, estamos unidos en una sola esperanza. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? Que gane el partido republicano o demócrata en las próximas elecciones. No. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? Que mi vida sea mejor, vivir mi mejor vida ahora. No. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? Que Dios durante mi peregrinaje me libre de todas mis aflicciones. No, que me haga rico, no. La esperanza bienaventurada de la iglesia es que Cristo regresará y cuando Él regrese resucitaremos de entre los muertos corporalmente y le veremos tal y como Él es. Eso es lo que mantiene a la iglesia unida. Amados hermanos, la unidad de la iglesia descansa sobre la confesión de fe de la iglesia. Es lo que une la iglesia universal. Usted tiene que creer en la segunda, mire, si usted no cree en la segunda venida de Cristo, usted no es creyente. Si usted no cree en la resurrección corporal entre los muertos, usted no es creyente, usted no es cristiano. Si usted no cree que hay un solo Dios y Padre de todos, en todos y por todos, usted no ha conocido a Dios. Son estas verdades doctrinales los que nos sostienen unidos, los que nos hacen humillarnos y someternos a Dios y los unos a los otros, porque sabemos que Cristo es Señor y nosotros somos su cuerpo. Y esto es importante en estos tiempos, hermano, porque usted va a escuchar expresiones de personas que dicen: la doctrina no importa,
Lo que importa, ¿qué cosa es? El amor. ¿Usted sabe de dónde viene esto, hermano? Eso viene del mismo infierno. Y le voy a decir por qué. Usted no puede amar bien a su hermano a menos que usted ame progresivamente a Dios. Y para amar progresivamente a Dios, usted tiene que conocer progresivamente a Dios. A través de las verdades doctrinales que Dios ha revelado en su palabra y a través de la comunión con Él. Usted no puede amar bien si usted no conoce a Dios bien, si usted no ama a Dios bien. El amor cristiano se nutre de la doctrina. La doctrina es importante, es lo que une a la iglesia universal, pero también es lo que une a la iglesia local. Y eso lo vemos, hermano, en que Pablo sigue diciendo: hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice una sola fe? Hermanos, hay comentaristas bíblicos que dicen que está hablando de la fe, como lo dicen en teología, la fe subjetiva, que es la confesión de fe cuando una persona dice: yo creo en Jesucristo. Yo en lo personal no creo que eso es lo que se está refiriendo cuando él dice una sola fe. A lo que él se está refiriendo aquí, hermano, estoy convencido que es a la confesión de fe de la iglesia. Y esto lo digo porque una sola fe está en el contexto de declaraciones doctrinales que la iglesia cree. Ahora, hermanos, esta es una de las razones por las cuales yo creo también que la iglesia, todas las iglesias locales, una de las expresiones de unidad de una iglesia local, hermano, está en su confesión de fe. Para preservar la unidad de la iglesia, hermano, es importante que usted conozca, crea y esté de acuerdo con la confesión de fe que tiene la iglesia, que abraza la iglesia de la cual usted es miembro. Estamos viviendo tiempo, hermano, en que muchas personas dicen, cuando buscan iglesia, hermano, buscan iglesia pensando en esto: déjame ver qué programa tienen para los niños o qué programa tienen para los jóvenes. Y casi nunca se preguntan qué tipo de predicación es la que hay en esa iglesia, y mucho menos qué es lo que cree esa iglesia, cuál es su confesión de fe. Y es por eso, hermano, que quiero animarles a ustedes a que, en orden, para nosotros poder preservar la unidad de la iglesia, necesitamos entender que la unidad de la iglesia se basa eminentemente en lo que la iglesia cree. Conoce tu confesión de fe. Las confesiones de fe históricas unen a la iglesia local y unen a la iglesia universal. Tal es así que la Biblia, hermano, Pablo muchas veces nos llama a mirar a las confesiones de fe. Y usted se preguntará, ¿cómo así? Bueno, Filipenses capítulo 2. ¿Cuántos de ustedes han leído Filipenses capítulo 2? Filipenses capítulo 2, hermano, es una confesión de fe de la iglesia. Colosenses capítulo 1. ¿Cuántos han leído Colosenses capítulo 1? Esa es una confesión de fe de la iglesia. Las confesiones, las declaraciones de fe son importantes porque mantienen la iglesia unida. ¿Por qué? Una vez más, porque la unidad de la iglesia está fundamentada en lo que la iglesia cree. Y en segundo lugar, y más importante, el segundo fundamento, y termino con esto, es Dios mismo. Dice la palabra de Dios, hermano, y termino con este versículo, con el versículo 6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Es Dios mismo quien crea, sostiene y obra en nosotros para preservar la unidad de la iglesia. Y yo quiero terminar, hermanos, en esta mañana resaltando el hecho de que, darte una razón, ¿por qué al celebrar 6 años de vida de Paramount Español, cada miembro de la congregación debe esforzarse en mantener la unidad de la iglesia y preservar la unidad de la iglesia? Porque todos somos parte de una familia y vivimos bajo la autoridad de un mismo Padre. Hay un Dios y Padre de todos aquellos que confiesan a Cristo como Señor, que se han arrepentido de sus pecados y que confiesan que Cristo es el Señor de su vida.
Pero también yo reconozco, hermana, amada iglesia, amada Paramount en español, yo reconozco que esto es demasiado para nosotros. ¿Cómo tú y yo podemos hacer esto? Bueno, dice el texto, un Dios y Padre de todos, verso 6, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Es por medio de tu dependencia de Dios, de su gracia, que tú y yo podemos poner en práctica este mandamiento. Y es por eso que yo, en el nombre de Jesús, yo quiero llamar a cada miembro de la iglesia en esta mañana a que tú sometas tu vida a Cristo. Contempla, dedica tiempo todos los días a contemplar a Cristo en su palabra y en la vida de tus hermanos. Y si tú estás aquí en esta mañana y no tienes a Cristo, yo quiero decirte que Cristo es la única esperanza. Tu mayor problema no es económico ni social. Tu mayor problema no es migratorio. Tu mayor problema es que estás separado de Dios por causa de tu pecado. Estás bajo la ira de Dios, camino al infierno. Pero la buena noticia es que Dios, en su amor, envió a Jesucristo a vivir una vida perfecta y a morir por tu pecado, para hacer la paz entre tú y Dios, para reconciliarte con Él. Y Él fue enterrado y al tercer día resucitó victorioso, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú estás sin Cristo hoy, yo te ruego, como si Cristo rogase por medio de mí, arrepiéntete de tu pecado, pecador, y cree en Jesucristo para que seas salvos y seas adoptado en la familia de Dios. Que Dios te bendiga.